Hola gente, espero que estén bien. Aquí está es próximo capítulo. Nota: este fanfic no es mío, crédito a su creador y al creador de los personajes que aparezcan en el fanfic. Lo único que es mío es el audio de video. Fin de nota y que comience el capítulo. Capítulo 32. Pancazart. El final. Después de revelar su verdadero yo junto con un Caesar reacio a los sombreros de paja y los dos marines, Naru luego fue a arrastrar a Caesar para lidiar con el supuesto monstruo que él mismo había creado. Como él era el amo y creador de esa cosa, y sin mencionar que también era bastante impotente contra el tiránico Naru, César no tuvo más remedio que ser obediente y hacer lo que se le dijo que hiciera sin quejarse mucho. Los demás desconocían qué tipo de método usaron los dos para manejar el desorden afuera, pero no pasó mucho tiempo para que la paz regresara a Pancazart. Al mismo tiempo, mientras ella y Caesar estaban afuera, el resto de los sombreros de paja y los dos marines fueron a encontrarse con Lau y Chopper, quienes los estaban esperando en la oficina. En algún momento, el grupo se topó con Luffy, Kinemon y Momonosuke, que acababan de terminar sus asuntos en el comedor, es decir, terminar toda la comida que Naru les había proporcionado amablemente. Si bien los sombreros de paja estaban felices de reunirse con su capitán y conocer a Momonosuke, no se podía decir lo mismo sobre el reencuentro de Lau con los dos marines, especialmente después de lo que sucedió entre ellos. Sin embargo, a pesar de sus disgustos, Smoker y Tashigi lograron controlarse para no buscar problemas con Lau, especialmente después de saber que el hombre ahora era parte de la facción Uzukage. Sin embargo, hubo un par de momentos en los que Tashigi casi no pudo contener sus emociones al recordar cómo el hombre la había humillado antes. Sin embargo, no importa cuán hirientes y humillantes fueran sus palabras y acciones, no dijo nada más que la dura verdad de la realidad. Tashigi no pudo hacer nada más que tragarse su agravio y aceptar su derrota. En cuanto a Lau, no dijo mucho sobre la presencia de los marines. Después de darles algunas reacciones que se consideraron molestas a propósito, luego los arregló para que volvieran a la normalidad como Naru le había dicho que hiciera a través de un mensaje entregado por Sanji, antes de entregarles el asunto de Vergo y Monet. Aunque los dos estaban preparados y listos para ver a Vergo después de que Naru les informara de su traición, Smoker y Tashigi no pudieron evitar sentir una inmensa decepción y enojo cuando vieron su cabeza en el suelo. Fue difícil para ellos aceptar la verdad, pero sabían y entendían que su presencia inesperada solo aquí era una prueba de que el Uzukage no estaba mintiendo acerca de que Vergo los traicionó a ellos y al gobierno mundial. Más aún después de escuchar las confesiones y testimonios de los hombres de César que fueron capturados solo por los Uzukage. Según ellos, Vergo estaba aquí a menudo y también era el responsable de traer algunos niños a esta isla. Siendo abofeteados con la verdad de que su propio superior intervino en los casos de los niños desaparecidos con los que estaban lidiando, Smoker y Tashigi se sintieron disgustados y aún más decepcionados con él. Fue una pena que Vergo todavía estuviera inconsciente en ese momento, o de lo contrario habría recibido uno o dos puñetazos de Smoker. Mientras Smoker y Tashigi tenían sus dilemas sobre su situación, los sombreros de paja se llevaban bien con Kinemon y Momonosuke. Después de que Naru y Caesar regresaron con buenas noticias de que todo estaba bien ahora y que no se podía encontrar ningún marine muerto afuera, incluido Brownbeard, Lau y Chopper fueron a tratar a los niños. Afortunadamente, todo salió bien. Un par de horas después de que todo estuviera arreglado, en el lugar donde estaba atracado el Tousan de Sunny, se podía ver a los sombreros de paja con el resto de los pasajeros extra, Lau, Kinemon, Momonosuke y Caesar, a bordo del barco mientras esperaban pacientemente el momento de partir. La isla a su próximo destino. De pie en la fila cerca de la barandilla, todos vieron cómo Naru tenía una última conversación con Smoker. Debido a la distancia, no se sabía de qué estaban hablando, pero para aquellos que habían practicado Kenbunsoku-Aki, aún podían escuchar un poco de lo que decían. Aquí está el Den Mushi que Sanji-kun te prometió antes, dijo Naru mientras le entregaba a Smoker el pequeño caracol dormido en su mano. Con sus dos puros favoritos entre los labios, Smoker miró al Den Mushi antes de mirar a la mujer frente a él y le respondió con una expresión seria. No soy un hombre que no pueda mantener sus palabras. Sobre los asuntos que sucedieron aquí, el cuartel general no escuchará una palabra de su nombre. Naru simplemente sonrió cuando escuchó las palabras pronunciadas por el hombre algo incómodo. Luego miró a los niños en la parte de atrás que la miraban y a las personas detrás de ella con ojos llorosos. A pesar de la tristeza y la desgana evidentes que se mostraban en sus rostros, Naru se alegró de que parecieran estar mucho mejor que hace un par de horas. Todo fue gracias a los esfuerzos combinados y al trabajo en equipo de Lau, Chopper y el forzado Caesar para tratar a los niños.
Por supuesto, ella también estuvo allí durante el tratamiento para supervisar todo el proceso en caso de que algo saliera mal. Y había que decir que solo Lau era capaz de tratar a los niños con su propia fruta del diablo, con sus propias habilidades médicas y su útil habilidad de la fruta del diablo. Entonces, nos despediremos ahora. Confío en el bienestar de los niños bajo tu cuidado. Smoker no dijo nada más que asentir y gruñir para indicar que reconocía sus palabras. No te preocupes, Uzukage Dono. Nos aseguraremos de que los niños regresen sanos y salvos a sus respectivos hogares y familias. Declaró el sonriente Tashigi, que estaba de pie junto al hombre rígido. Aunque Tashigi era un infante de marina y se suponía que Naru era el enemigo del gobierno, su actitud hacia la mujer era mucho mejor que la forma en que trataba a los sombreros de paja, esos piratas sin ley. Ella fue aún más respetuosa con el Uzukage después de interactuar con ella durante las últimas horas y ser testigo de sus habilidades para manejar la situación aquí, así como su amabilidad hacia los niños. El gobierno mundial podría haberla considerado una criminal, pero Tashigi creía de todo corazón que Monkey D. Naru era una persona de buen corazón. Tampoco se podía evitar que había algo en la mujer mayor que podía hacer que la propia Tashigi bajara la guardia ante la presencia de la mujer. Naru miró fijamente el rostro de Tashigi y sus ojos no pudieron evitar suavizarse cuando los viejos recuerdos de su infancia se repitieron en su cabeza. No sabía cuántas veces había pensado en cuánto se parecería Kuina a Tashigi si viviera y creciera bien hasta la edad adulta. Kuina tenía tanto potencial que Naru no tenía dudas de que la niña podría hacerse un nombre como una gran espada china. Tal vez, incluso podría hacerse amiga de Yuzu. Sin embargo, el pasado era el pasado. Los muertos permanecerían muertos y nunca podrían volver al mundo de los vivos. A menos, por supuesto, que tuvieran la fruta del diablo de Brook, o que hubiera alguien por ahí que pudiera usar Edo Tensei, el jutsu prohibido. En cuanto a ella era una historia diferente. De todos modos, solo porque Tashigi tenía algunos parecidos con Kuina, ella no era ella y nunca sería ella, ya que eran dos personas diferentes con dos vidas diferentes. Gracias. Dijo Naru a la mujer más joven con una sonrisa sincera. Tashigi se quedó atónita por un breve momento, ya que no esperaba que alguien como el Uzukage en realidad estuviera agradeciendo a una persona menor como ella. Bueno, entonces, hasta nuestra próxima reunión. Después de asentir con la cabeza a Smoker, Naru saltó del suelo nevado y aterrizó junto a su hermano en el barco. Adiós hermanas mayores y hermanos mayores. Gracias por todo. Adiós, Tanuki-chan. Todos los demás en el barco, excluyendo a los menos expresivos, también se despidieron mientras agitaban sus manos hacia los niños. Adiós. Encontrémonos de nuevo algún día. Yo. Crezcan y manténganse saludables todos. Adiós. Y yo no soy un mapache. Todos los que quedaban en la isla solo podían ver cómo el Tousan Tsunde, lento pero seguro, comenzaba a alejarse cada vez más de Pankazart. No mucho después de eso, uno de los marines se acercó a Smoker y expresó su preocupación. Smoian, sé que tenemos un trato con los Uzukage, pero será prudente que cumplamos con el acuerdo. Smoker no respondió por un buen momento, pero cuando lo hizo, sus ojos nunca se apartaron de la silueta del barco pirata que se hacía cada vez más pequeño. Si tenemos el poder de enfrentarnos a un monstruo como ella, podemos simplemente ignorar el acuerdo y arriesgar nuestras vidas para enfrentar su ira. La persona que preguntó y los marines cercanos se pusieron pálidos y no pudieron evitar estremecerse de miedo mientras se imaginaban luchando contra el Uzukage. Sin duda, sería su boleto gratis al inframundo. Eso es, además, no somos un montón de mentirosos repugnantes a los que les gusta ir en contra de sus propias palabras y apuñalar a otros. Entonces, lo que haremos ahora es hacer lo que se espera que hagamos sin dañar a nadie. Las palabras de Smoker hicieron que Tashigi y los demás se sintieran tristes. Entendieron exactamente de lo que estaba hablando. Simultáneamente, los marines miraron en una dirección donde había una caja de madera que estaba bien cerrada con cadenas alrededor. Solo había un agujero del tamaño de un globo ocular hecho en un lado de la caja. En el interior, los ojos de Vergo permanecieron cerrados. En el Tousan Tsunde, todos estaban reunidos en la terraza. La mayoría de ellos miraban a cierta persona con una mirada no tan amistosa. Dijo que alguien estaba incómodo detrás de un sonriente Naru. Esta persona malvada, si te atreves a hacer algo malvado aquí, yo, Kinemon, me aseguraré de arrojarte de esta nave de inmediato. Será mejor que te mantengas alejado de Momonosuke. Advirtió Kinemon mientras miraba al científico.
Honestamente, no estaba seguro de por qué Naruto y todos los demás querían traer a esta persona malvada, pero ¿quién era él para cuestionarlos? Sin embargo, se aseguraría de nunca dejar que esta persona malvada escapara de sus ojos vigilantes. Detrás del samurái, estaba Momonosuke que miraba a Caesar con desprecio en sus ojos. Aunque logró evitar ser sometido al cruel experimento gracias a sus principios de samurái, no pudo evitar sentir un poco de miedo hacia Caesar. Los demás no dijeron nada, pero César no estaba ciego para no ver la advertencia en sus ojos. Por supuesto. César respondió de inmediato. No era como si pudiera hacer algo en su estado de todos modos. Aunque ya no estaba encadenado, todavía tenía este estúpido brazalete Sea Stone que se ajustaba perfectamente a su muñeca izquierda. ¿Cuántos productos Sea Stone tenía esta mujer de todos modos? ¿Pero se atrevería a interrogarla? Por supuesto que no. Tengo una pregunta. Usopp de repente levantó la mano. Sí, Usopp-kun. ¿Por qué está esa cosa de gelatina aquí? Todos miraron hacia donde el francotirador apuntaba con el dedo y vieron una criatura gelatinosa roja de pie cerca de las largas piernas de la mujer de ojos azules. Era redondo, un poco más grande que Chopper, pero su altura estaba por debajo del nivel de la rodilla de un adulto. La criatura tenía 3 cuernos cortos y sin filo a ambos lados de la cabeza y 2 brazos flacos. Estaba mirando hacia arriba, mirándolos con su lindo par de ojos amarillos brillantes. Honestamente, la mayoría de ellos notaron esa cosa, pero por alguna razón, nadie dijo nada. Al final, Usopp no pudo resistir su curiosidad y decidió señalar su extraña existencia. Oh, este tipo. Su nombre es Smiley. Naru dijo y la criatura parpadeó. Luffy parecía interesado cuando se acercó y se agachó para observar bien a la criatura. Te ves gracioso, comentó, antes de sonreír brillantemente. Me gustas. Únete a mi tripulación. Al escuchar eso, Nami inmediatamente fue y le gritó. Luffy. No puedes simplemente invitar a una extraña criatura al azar a unirse a nuestra tripulación. Pero míralo. En respuesta, Nami miró a la criatura que parpadeaba con los ojos y casi no pudo resistirse a su ternura. En la parte de atrás, los ojos de Robin brillaron cuando lo miró y murmuró en voz baja lindo en voz baja. Ese aún así. No puedes aceptar cualquier criatura extraña al azar cada vez que estás interesado en una. El navegante siguió protestando. Ya tenían 2 en la tripulación, ciertamente no necesitaban más. Oh, esta no es una criatura al azar que entró en la nave por accidente. En realidad, es el limo monstruoso que estaba a punto de destruir a Pancazard antes. Naru anunció de repente con una sonrisa como si no le molestara el hecho de que la cosa que estaba cerca de sus piernas era supuestamente el mismo monstruo gigantesco del que solo habían podido ver su vaga forma desde lejos antes. ¿Esta cosa? Zoro miró la cosa con una ceja levantada. No parece que pueda hacer nada. Añadió Sanji. Aunque César estaba cautivo en ese momento, también fue el creador del limo monstruoso. Esa cosa puede ser pequeña e inofensiva ahora, pero aún podría volver a su apariencia original si César se lo ordenara. Sin embargo, Caesar miró a la diablesa frente a él y su corazón de repente se amargó cuando recordó el momento en que fueron a manejar a Smiley. Aunque estaba indefenso contra el Uzucage, pero cuando vio a Smiley, de repente existió un pensamiento para ordenarle a su monstruo que la atacara. Pero su sangre se heló cuando vio cómo el enorme monstruo repentinamente gritó de miedo cuando notó a Naru. De alguna manera, el monstruo se volvió dócil en torno a su presencia, e incluso estaba dispuesto a degradarse luciendo como su apariencia actual. César no pudo evitar sentirse como un padre abandonado al ver cómo la criatura que había creado con su propio poder se apresuraba a despreocuparse de él, su amo, para abrazar el muslo de una persona aún más poderosa. En otras palabras, César simplemente sintió que la estúpida criatura era desagradecida y se sintió abatido por haber perdido lo que podría ser su poderosa ama. Pero, ¿cómo iba a saber que la razón por la cual la criatura estaba dispuesta a someterse a Naru en primer lugar era por el aura aterradora de la mujer, y también porque detectó una presencia aún más aterradora dentro de ella? Para resumir, el limo monstruoso que solo tenía unos pocos años, perdió contra el anciano Kurama a quien no podía importarle menos este tipo de cosita. No te preocupes, Smiley es una cosita inofensiva. No hará nada para dañar a nadie aquí. ¿No es así, Smiley? En respuesta, los ojos redondos de la pequeña cosa se convirtieron en una U invertida antes de que inmediatamente envolviera sus 2 brazos flacos alrededor de su larga pierna mientras frotaba su cabeza contra sus pantalones, tratando de ganar favores. Al ver su interacción, Luffy parpadeó y dijo, ¿qué?
Entonces, ¿esta gelatina es tuya, Nee-chan? Maya, pensé que obtendría otra cosa interesante en la tripulación, pero está bien. A su lado, Nami dejó escapar un suspiro de alivio cuando Luffy renunció a su idea de reclutar a una extraña criatura para la tripulación. Por ahora, Naru se rió pero no dijo nada. Poco después de eso, todos se dispersaron y se fueron a hacer lo suyo. Incluso Caesar se había ido junto con Sanji y Luffy para consumir algo en la cocina. La piel gruesa del científico era bastante admirable. Además, aunque era su cautivo, Sanji nunca dejaría que nadie pasara hambre en este barco. Al final, las únicas personas que quedaron en sus lugares originales fueron Naru y Lau. Oh, también estaba Smiley, esa criatura de gelatina pegada a ella, pero como la pequeña cosa ya la había reclamado como su maestra, iría a donde ella fuera. Naru también estaba pensando en tomar una ducha y descansar un poco antes de contactar a Yuzu, pero Lau lo detuvo de repente, ya que había estado esperando la oportunidad de hablar con ella a solas. Uzukage ya. Naru se dio la vuelta y levantó una ceja por la forma en que la llamó, pero no hizo ningún comentario al respecto mientras esperaba que él dijera lo que tenía en mente. Solo quiero preguntar, ¿cómo vas a lidiar con Doflamingo? Preguntó Lau con una expresión seria y un tono ligeramente incómodo. Aunque ya habían discutido el plan general, no profundizaron en los detalles. Para Lau, fue bueno tomar una doble confirmación y obtener algunos detalles para evitar algunos riesgos. Originalmente, Lau tenía su propio plan sobre cómo llevar a Doflamingo a su muerte. De acuerdo con su propio plan original, primero se desharía del SAT restante en Pancazard antes de irse de la isla con Caesar, quien era un activo muy valioso en el negocio de Doflamingo con Kaido. Lau sabía que no tenía suficiente poder para enfrentarse a Doflamingo solo con él y su tripulación. Él entendió su situación más que nadie, que venir a Pancazard para lograr sus propósitos era básicamente una misión suicida con una baja tasa de sucesión, ya que había muchos factores y posibilidades que podrían conducir a su propia desaparición. Pero aún así, estaba dispuesto a correr el riesgo. Lau había pensado que una vez que lograra cumplir sus propósitos aquí, vería con júbilo y satisfacción cómo Doflamingo sufría la ira y la rabia de Kaido por no proporcionarle más SAT a Yonko, que era una sustancia esencial para hacer Smile, el frutas del diablo artificiales. Desde el principio, Lau nunca había pensado en enfrentarse al diablo por su cuenta. Conocía su límite, por eso planeó usar el poder de Kaido para hacerle la vida imposible a Doflamingo. Su objetivo siempre había sido derribar al hombre. Aunque también sabía que Kaido definitivamente lo atacaría por arruinar su negocio, Lau no tenía miedo. Además de su obsesión por la muerte de Doflamingo, también era un hombre ambicioso. Tenía su propia codicia y ambición de ser uno de los Yonkos. Después de todo, ¿qué pirata no tenía la ambición de escalar más alto y tener más poder? Además, convertirse en Yonko significaba que estarían unos pasos más cerca de convertirse en el rey pirata. Pero entonces, justo cuando Lau estaba esperando la oportunidad de cumplir sus misiones, apareció de repente la tripulación del sombrero de paja. Pero lo más importante, también estaba el Uzukage, que era la única persona que podía enfrentarse a un Yonko y someter al gobierno mundial con su fuerza divina. Cuando se dio cuenta de que esa persona estaba realmente aquí, Lau supo que esta era su oportunidad de obtener una poderosa copia de seguridad. Pero, ¿cómo podría ser reconocido fácilmente por alguien como ella? Por lo tanto, Lau, que estaba al tanto del significado detrás de la inicial solitaria D en sus nombres, probó suerte para ganarse el interés de ella con la historia de sus antepasados. Aunque su reacción y respuesta después no fueron como él esperaba, el resultado lo satisfizo de todos modos. Él le había prometido su lealtad, y ella también había accedido a garantizar la seguridad de su tripulación si algo le sucediera. A cambio de su protección, él se ofreció a ser su seguidor y trabajaría para ella en secreto. Y debido a sus circunstancias junto con su mente astuta, Lau había decidido allí mismo proponer una alianza con Straw Hat Luffy para derrotar a Kaido. Dado que estarían apuntando a Doflamingo, que de todos modos era un socio comercial importante para Kaido, no estaría de más fijar a Kaido como su próximo objetivo. Para Lau, fue como matar dos pájaros de un tiro. Solo por ser una de las personas de Uzukage, pudo obtener más poder para ayudarlo a derrotar a Doflamingo y continuar con su ambición de derrotar a Kaido. Como había decidido seguir al Uzukage, Lau seguiría cualquier arreglo que los dos hubieran preparado. Realmente fue una bendita coincidencia que ella y los sombreros de paja se dirigieran hacia Dressrosa para el próximo torneo, y la rebelión que él no esperaba, pero que estaba encantado de saber, sería la oportunidad perfecta para atacar al enemigo.
Lau estaba listo para aceptar cualquier orden de acuerdo con lo que Naru había planeado, por eso le estaba preguntando sobre su plan ahora. Sin embargo, su respuesta lo sorprendió. No seré yo quien se encargue de él. Lau se sorprendió por la respuesta inesperada. ¿Qué quieres decir? No me interesa. Ella simplemente dijo, y el hombre no supo qué decir en respuesta a su honestidad. Naru soltó una pequeña risita cuando vio su expresión de perplejidad, antes de decir, honestamente, al principio, no estaba segura de involucrarme directamente en un conflicto que no tiene nada que ver conmigo, especialmente cuando se trata de otro país. Es bastante problemático, ¿sabes? Y no me gustan mucho las cosas problemáticas. Pero entonces, apareciste tú. La ley no entendía. Naru continuó. Estoy seguro de que entiendes lo fácil que es para mí tratar con alguien como Doflamingo, razón por la cual viniste a buscarme por tu propia voluntad en primer lugar. Él no lo negó. Sin embargo, como dije antes, no tengo nada que ver con Dressrosa, ya sea rencor o cooperación feliz. Así que es verdad cuando dije que no tengo intención de tratar con Doflamingo como has pensado. Porque los que están aspirando a ser el rey de los piratas al final del día, no soy yo. Dijo con una pequeña sonrisa. Cierto como lo que dijo, desde el principio, Naru no había decidido si debería aceptar la solicitud de una ex princesa para ayudarla en su plan de rebelarse contra el actual gobernante de Dressrosa o no. Sin embargo, después de considerar el hecho de que Ace y Yuzu estaban allí, y que el primero planeaba ganar la Gura Gura no Mi en el torneo, a Naru le preocupaba que pudieran verse implicados en el conflicto entre el lado de Viola y el lado de Doflamingo más adelante. Por lo general, no estaría tan preocupada por ellos ya que sabía que podían cuidarse solos, pero esta vez era diferente. Porque en el momento en que dejó la isla Gyojin con la tripulación del sombrero de paja, su camino ya había sido elegido por el destino. En el momento en que vio la isla de Pancazar después de despertarse de su corta siesta, supo que se involucraría con la rebelión de una forma u otra, lo quisiera o no. Naru no era una santa, y no estaba obligada a ayudar a todos con su problema cuando ella misma no tenía ninguna relación o conexión con ellos. Estar en este mundo durante casi 25 años le había hecho comprender que no tenía que involucrarse en los asuntos de los demás, y que tampoco le debía nada a nadie, solo tenía que aceptar la solicitud de cualquier persona para ayudarlos con algo. Especialmente un gran asunto como derrocar a una monarquía actual. Sin embargo, el destino la llevó a Pancazar, en el que estaba Caesar, quien Doflamingo consideraba un activo valioso. Además, Luffy había elegido explorar la isla, y Naru, a quien le gustaba aprovechar las circunstancias que más la beneficiarían, había decidido hacer lo que podía hacer allí. Como estaba muy al tanto de los negocios ilegales de Doflamingo con Kaido, estaba pensando en una manera de terminar la rebelión con daños y pérdidas minimizados. Estaba considerando la idea de entregar a Caesar a Viola y dejarla usar al científico como quisiera contra Doflamingo. Naru creía que, dado que la princesa era lo suficientemente valiente como para albergar la idea de terminar con el reinado de Doflamingo, entonces debía estar completamente preparada por su parte. Así que darle a César ya era un gran favor de su parte. ¿Qué pasaría después de eso? Naru no quería involucrarse. Solo planeó dejar Dressrosa después de que Ace consiguiera la Gura Gura no Mi. Sin embargo, Lau, este extraño hombre, apareció de repente. Sabiendo más tarde que este tipo estaba pensando en el mismo plan con respecto a Caesar y Doflamingo que ella, estaba interesada. Ella escuchó lo que tenía que decir y finalmente accedió a aceptarlo. Desde entonces, Naru cambió de opinión de estar directamente involucrada con la rebelión que se avecinaba y planeaba dejar que Luffy y Lau se encargaran de Doflamingo. Lo que ella dijo no estaba mal. No era ella quien pretendía convertirse en la gobernante del mar, sino ellos. A Naru no podría importarle menos cómo Viola planeaba usurpar el trono, pero si hubiera una posibilidad de que las personas que le importaban se implicaran y se vieran arrastradas al conflicto, a Naru le gustaría ver cómo Luffy y Lau, que tenían una alianza con su hermano, se ocupan del problema ellos mismos. No era como si tuviera la costumbre de ver a sus hermanos meterse en problemas, pero como hermana mayor, quería ver a sus hermanos crecer lo suficientemente fuertes como para no tener que preocuparse por ellos cada vez. Además, realmente le gustaría ver cuánto había mejorado Luffy en los últimos 2 años. Fue una pena que no pudiera ver su pelea contra Oddie Jones en la isla Gyojin. Sin embargo, ella todavía estaba orgullosa de su éxito. En cuanto a la ley, ella estaba muy interesada en la llamada herencia de aquellos con la inicial D en sus nombres. Te estoy dando la oportunidad de probarte a ti mismo, Trafalgar de Waterloo.
Tú mismo dijiste que nosotros, los descendientes del reino caído, estamos destinados a ir en contra del gobierno mundial, ¿no es así? Entonces, ¿por qué no cumples tu papel entonces? Don Quixote do Flamingo es el actual rey de Dressrosa, que es uno de los 12 reinos que han formado el gobierno mundial. ¿La enemistad entre tú y él tiene algo que ver con tu herencia? Lei no respondió. Arqueando las cejas, frunció el ceño. No se sabía en qué estaba pensando el hombre. A Naru tampoco le importó su falta de respuesta mientras continuaba hablando. De todos modos, do Flamingo se habría dado cuenta de que algo anda mal a estas alturas, si no, antes. Si yo fuera él, sospecharía lo suficiente y enviaría a algunas personas a Pancazard pronto para investigar qué está pasando allí. Pero si él es más inteligente que eso, entonces se enviaría a sí mismo en su lugar. Después de todo, además del gran jefe, ¿quién más podría manejar los asuntos que ni siquiera los subordinados pueden lograr, no es así? Sus palabras hicieron que él estuviera en un pensamiento profundo mientras procesaba sus palabras, y se dio cuenta de que ella tenía razón un momento después. Vergo y Monet fueron derrotados tan fácilmente sin siquiera tener la oportunidad de tomar represalias. Hasta que fueron entregados a Smoker, ninguno de ellos se había despertado todavía. Alguien como do Flamingo definitivamente se daría cuenta de que algo no estaba bien. Si el hombre decidía enviar a algunas personas, Lau no estaba tan preocupado. Incluso si el hombre mismo venía, Lau confiaba en que podrían lidiar con él. Sin embargo, Lau miró a Naru, quien le devolvía la mirada, esperando que dijera algo. Este nuevo jefe había dicho claramente que ella no sería la que se ocuparía del enemigo, lo que hizo que no pudiera pensar en algo en este momento. Como si pudiera leer su mente, Naru sacudió la cabeza con una sonrisa impotente y dijo: en lugar de darle a tu enemigo la oportunidad de ganar la primera mano, es mejor aprovechar la oportunidad para tenerlos bajo tu control. ¿Te refieres a? Luffy no es del tipo que planea, así que simplemente te entregaré el papel de un cerebro. Depende de ti cómo vas a derribar a do Flamingo, porque de ahora en adelante, sea lo que sea que estés planeando hacer, no interferiré. En Dressrosa, Don Quixote do Flamingo estaba de un humor terrible. ¿Cómo podría no hacerlo? Pasaron las horas y aún no había recibido ni un solo informe ni de Vergo ni de Monet. Ni siquiera Caesar había intentado volver a contactarlo después de su última llamada. No saber lo que sucedió de su lado hizo que se sintiera irritado. Do Flamingo era un hombre inteligente y astuto, o de lo contrario nunca podría sobrevivir y escalar tan alto en su vida. Por lo tanto, sabiendo que perdió el contacto con sus subordinados de confianza después de varios intentos fallidos de llamadas provenientes de su lado, sabía que les había sucedido algo fuera de sus expectativas. También significaba que ahora no tenía control sobre Pancazard, ya que no sabía qué estaba pasando exactamente, que incluso alguien como Vergo no se había puesto en contacto con él. Golpeando con los dedos el reposabrazos de su silla de lujo, comenzó a especular y considerar todos los escenarios posibles en su cabeza. Ahora, ¿qué podría pasar en Pancazard? Todo en lo que podía pensar era en la tripulación del sombrero de paja y el grupo de marines dirigido por Smoker. Existía la posibilidad de que los sombreros de paja estuvieran involucrados, pero les era imposible silenciar a todos en la isla sin siquiera darles a personas como Vergo, Monet y Caesar la oportunidad de alertarlo. Especialmente sabiendo cuán capaces eran esos tres con su propio poder y habilidades que podían someter a una multitud de personas tan fácilmente. En cuanto a los marinos, TCH, ni siquiera eran lo suficientemente dignos de ser mencionados. Sin embargo, también existía esa ley. El golpeteo de sus dedos se detuvo cuando un destello apareció en la superficie de sus gafas de sol. Ah, sí, todavía quedaba ese mocoso, pensó. El mocoso tonto que pensó que era lo suficientemente inteligente y astuto como para esconderse de él. Brevemente, recuerdos seleccionados de lo que sucedió años atrás se reproducían en su mente como una película. Sin embargo, esos recuerdos no le hicieron nada a do Flamingo, ya que no mostró ninguna reacción en su rostro. No se sabía en qué estaba pensando, pero de repente se formó una sonrisa cuando soltó una risa escalofriante que resonó en toda la habitación en silencio. Debe ser él. Do Flamingo decidió que fuera lo que pasó en Pancazard, debe tener algo que ver con Lau. Parecía que el hombre que una vez fue un mocoso flaco moribundo con traumas ya no era alguien a quien pudiera subestimar. En ese momento, estaba pensando en enviar a algunas personas de confianza a Pancazard, pero después de considerar que ni Vergo ni Monet eran capaces de alertarlo, descartó la idea y consideró enviarse él mismo. Pero antes de que pudiera mover un músculo, el den den musi sobre la mesa de repente sonó.
Al ver la ridícula cabeza en la cabeza del caracol, Doflamingo supo quién era de inmediato. Con la misma sonrisa llena de amenaza, atendió la llamada de inmediato. ¿Encontrarme antes que yo? Ciertamente has crecido bien, Lau. El tiempo ha cambiado. El caracol respondió con un tono lleno de arrogancia. ¿Qué le hiciste a Vergo? El caracol se burló. Me sorprende que alguien como tú sea capaz de preocuparse por un seguidor descartable que estás preguntando primero por alguien insignificante, en lugar de algo que es más importante. Parece que tu corazón no es tan frío como pensaba. ¿O se vuelve menos frío después de que mataste a tu propia familia? Al escuchar el tono burlón en la voz del hombre más joven, las venas abultadas en el cuello y la sien de Doflamingo se estaban volviendo más visibles y podrían estallar en cualquier momento. Déjate de tonterías. Doflamingo se estaba volviendo más agitado. No me importa qué es lo que estás planeando, pero quiero que me entreguen a César. ¿Quieres a César? Está bien. Pero quiero ver tu sinceridad. ¿Qué deseas? El caracol sonrió. Un momento después, Lau expresó su pedido que hizo que Doflamingo liberara un aura tan escalofriante que incluso podría congelar a alguien hasta la muerte. Te aconsejo que no juegues con fuego, Lau. El hombre rubio respondió con una voz fría. Entonces considera que Caesar Clown ya no existe. Lau estaba a punto de finalizar la llamada, pero el ansioso Shichibukai lo detuvo. Espera un minuto. Doflamingo apretó los dientes con ira. Una risa arrogante escapó del caracol. Te daré una oportunidad hasta mañana por la mañana. Después de que la otra persona terminó la llamada, Doflamingo lanzó un aura aterradora que era tan fuerte y poderosa que incluso las ventanas de vidrio se rompieron en miles de pedazos. A la mañana siguiente, el mundo se sorprendió enormemente cuando se declaró a través de los artículos y periódicos que se publicaron esa mañana que el infame Doflamingo aparentemente había decidido abdicar de su trono como rey de Dressrosa. No solo eso, sino que también se anunció que había abandonado su posición como Shichibukai también. La noticia fue tan repentina e inesperada que causó una reacción extrema de aquellos que estaban relacionados y tenían alguna conexión con Evenly Jaxa. En Dressrosa, mucha gente se agolpaba en todas las calles disponibles del país, expresando todo tipo de reacciones ante la noticia. Entre la multitud, Yuzu miró el rostro sonriente de su prima mayor en el artículo que sostenía y se burló. Ignorando la conmoción a su alrededor, abandonó el lugar y se dirigió a un lugar con el que estaba familiarizada. Con una máscara que cubría la mitad superior de su rostro y también la capa blanca que cubría su cuerpo, nadie la reconoció como la general Yuzu del reino de Uilpol, lo que le proporcionó la libertad de moverse sin muchos problemas. Unos minutos más tarde, llegó a una posada local donde ella y su estúpido compañero habían estado residiendo desde que llegaron a este país. Tan pronto como entró al edificio, la recepcionista que ya estaba familiarizada con Yuzu le informó de inmediato que su amiga ya se había ido hace unos minutos. Dejando escapar un TCH, este mocosó. En voz baja, luego agradeció a la recepcionista antes de salir de la posada y se dirigió hacia el siguiente edificio, que en realidad era una famosa taberna local. Cuando entró en la taberna, muchos ojos se posaron sobre ella. Pero como la mayoría de ellos eran visitantes frecuentes de la taberna, ya estaban familiarizados con esta persona, una mujer que también era cliente habitual de este lugar, por lo que rápidamente miraron hacia otro lado y se ocuparon de sus propios asuntos cuando vieron que la misteriosa mujer estaba dirigiéndose hacia una mesa cerca de la ventana, que estaba ocupada por otra persona misteriosa que vestía la misma capa que ella. Algunas personas curiosas que nunca los habían visto antes, todavía miraban a los dos con interés y un poco de cautela mientras se preguntaban quiénes podrían ser y de qué organización o equipo provenían. Su curiosidad y cautela no carecían de razón. Hoy era el día del torneo, y había mucha gente de todo tipo de lugares viniendo aquí con la intención de unirse a la batalla por el Gura Gura no Mi. Por lo tanto, para estas personas, cualquiera que pareciera tan misterioso como estas dos personas que vestían el mismo tipo de capa era visto como un competidor potencial. Ignorando los ojos en ellos, Yuzu llegó a la mesa y miró al hombre que estaba ocupado llenándose la cara con el montón de comida que tenía frente a él. Sintiendo que alguien estaba parado cerca de él, el hombre miró hacia arriba y vio a Yuzu. Al ver que solo era la mujer malhumorada, Ace emitió un pequeño sonido como saludo antes de que finalmente volviera su atención a su comida, engullendo todo como si no hubiera comido nada durante todo un año. Reprimiendo el deseo de golpearlo, Yuzu continuó mirándolo mientras tomaba asiento frente a él antes de golpear el artículo sobre la mesa con dureza, haciendo que la mesa se sacudiera por la fuerza.
Aunque Ace no se inmutó por lo que hizo, todavía la miró con insatisfacción. En respuesta, Yuzu se burló de él y dijo, ¿todavía tienes ganas de comer como una vaca en este momento? Ace quería hablar, pero se dio cuenta de que tenía la boca llena. Sabiendo que hablar con la boca llena era de mala educación en la mesa, bendito sea Makino por darle una lección básica de ética cuando aún era un mocoso, continuó masticando lo que quedaba dentro de su boca antes de tragarlo todo de una sola vez. Luego le respondió a Yuzu, ¿por qué te enojas sin razón ahora? Es de mañana, por supuesto que tengo que desayunar. Necesito comida suficiente para prepararme para el torneo más tarde. Yuzu puso los ojos en blanco cuando Ace volvió a consumir más comida. ¿Eres consciente de lo que está pasando en este país ahora? Ace solo parpadeó hacia ella. A pesar de que no leyó las noticias, con la conmoción afuera y las palabras intercambiadas entre los otros clientes, sería imposible que él, que era observador y tenía un buen control sobre su Kenbunsokwaki, no notara que algo andaba mal. Yuzu, naturalmente, lo sabía. Ella solo preguntó por qué estaba molesta, porque el hombre no parecía estar desconcertado en absoluto. Dado que se dice que Doflamingo ya no es el rey, y el país ahora está en caos debido a la repentina noticia, ¿crees que el torneo continuará? Para Yuzu, el propósito de estar aquí era obtener la Gura Gura no Mi al ganar el torneo. Una vez que Ace lograra aterrizar su mano sobre la fruta del diablo, se irían de inmediato. Por supuesto, se irían junto con Naru, quien le había informado anoche que llegaría aquí hoy. Pero ahora que la situación actual con Doflamingo y Dressrosa era así, ¿qué pasa con el torneo? El torneo fue la forma más fácil y directa de obtener la Gura Gura no Mi. Si el torneo fuera cancelado, entonces la fruta del diablo definitivamente sería quitada y mantenida en un lugar que sería difícil de alcanzar para ellos. Además, según lo que escuchó de cierta persona, algo grande sucedería más tarde. Pensando en las palabras de cierta persona, Yuzu pensó que hoy sería el día más interesante para ella o el día más agotador para su pobre alma. No importa si el torneo continuará o no, porque definitivamente dejaré este lugar con la Gura Gura no Mi en mi mano. Ace anunció de repente. Yuzu parpadeó. Bueno, buena suerte con eso. Como a ella no le importaba la fruta del diablo en absoluto, a Yuzu no le importaba mucho la ambición del hombre. Además, incluso si no lograba conseguirlo con sus propias manos, ¿no estaría su hermana mayor para ayudarlo? Así que a Yuzu, con toda honestidad, realmente no le importaba si el torneo continuaría o no. Mirando al hombre más joven a quien no podía importarle menos lo que sucedió con el mundo en este momento, preguntó, ¿no vas a leer las noticias? No. Entonces supongo que tampoco te interesa saber sobre tu hermano. Ahora eso llamó su atención. Ace tragó lo que quedaba dentro de su boca y la miró. ¿Qué hermano? Preguntó. Yuzu no respondió. Ella solo le hizo una señal al joven para que echara un vistazo al artículo. Ace tomó el artículo y hojeó las páginas hasta que llegó a una página que mostraba el rostro sonriente de su hermano menor. Cuidadosamente, leyó el titular y no pudo evitar dejar escapar una risa estruendosa, atrayendo la atención de todos hacia su mesa. ¿Una alianza, eh? Eso es inesperado. Conociendo la personalidad de su hermano, Ace estaba seguro de que todo este asunto de la alianza no provenía del ingenuo Luffy, sino que definitivamente debía ser la idea o, al menos, una iniciación proveniente de este tipo Lau. Hasta ahora, desde la muerte de Barba Blanca, la última posición que quedaba en el Yonko había permanecido desocupada hasta hoy. Aunque Naru era la persona que la gente común había reconocido como la que sucedió a Barba Blanca como el próximo Yonko, pero al final del día, ella no era una pirata, por lo que no hubo un anuncio oficial del gobierno mundial para conferir ella el título de un Yonko. No es que a ella realmente le importara todo eso. Su poder era suyo, y era incluso mayor que incluso los tres grandes poderes combinados. Pero incluso si a la persona no le pudiera importar menos eso, no se podría decir lo mismo de otras personas. Especialmente aquellos piratas que desean ser los que ocupen el último asiento en la facción Yonko. Formaron una alianza entre ellos para crear suficiente poder que pudiera hacerse reconocer y reconocer como otro gobernante del mar. Al igual que Luffy y su alianza con Lau. La única pregunta que tenía Ace en este momento era que, ¿eran estos dos iguales a los otros piratas, apuntando al trono vacío o tenían la ambición de destronar a uno de los otros tres emperadores? En cualquier caso, Ace estaba seguro de que a Luffy le iría bien en cualquier camino que hubiera elegido para sí mismo. Mientras tanto, dentro del nido del cuervo del Tousand Sundy, se podía ver a Naru sentada cómodamente en el banco blando mientras disfrutaba del té recién preparado por Sanji, quien era la única persona además de ella que estaba despierta en ese momento.
Naru estaba despierta porque su cuerpo ya estaba acostumbrado a despertarse temprano. Sanji también era el mismo que era responsable de preparar el desayuno para la tripulación todos los días. En ese momento, el hombre estaba en la cocina, muy probablemente ocupado preparando los ingredientes necesarios para hacer todo tipo de platos de desayuno según las preferencias de cada uno. Dentro de la habitación, además de los muchos equipos de ejercicio que estaban colocados ordenadamente a un lado de la habitación, había una pequeña mesa redonda frente a ella, que también había preparado Sanji antes. Y además de algo de comida en la mesa, también había un caracol parlante que llenaba la habitación con la voz de una mujer. Fue solo Yuzu quien llamó a Naru para informar sobre la situación actual en Dressrosa. ¿Entonces estás diciendo que Doflamingo realmente renunció a su trono? Cuestionó a Naru después. Ese parece ser el caso. El caracol luego frunció el ceño. La situación aquí es bastante caótica. Nadie del lado de Doflamingo aún no se ha presentado para dar ningún anuncio o explicación sobre la repentina abdicación, por lo que la gente aquí está en pánico. Supongo que César es mucho más importante para él de lo que pensé originalmente. Sin embargo, líder Sama. Tampoco nos olvidaremos de aquellos que están detrás de mi querida prima. Yuzu dijo. ¿Y si esto es un truco? No creo que esa gente de Mer y Geoise esté dispuesta a dejar que le pase algo. Debido a lo que dijo, Naru frunció el ceño mientras pensaba en ello. El hecho de que Yuzu fuera un noble mundial que provenía del clan Don Quixote no era un secreto. Lo mismo podría decirse también sobre Doflamingo. Antes de la guerra Paramount, el nombre Don Quixote no era conocido por todos, pero cualquiera que se molestara lo suficiente como para investigar más a fondo los clanes de Mer y Geoise o la historia del gobierno mundial podría descubrir que el clan Don Quixote en realidad usó ser una familia real que gobernó el país de Dressrosa hace cientos de años. Una vez que todos los miembros del clan Don Quixote decidieron mudarse y vivir una vida de lujo en Mer y Geoise, otra familia se hizo cargo de Dressrosa, que era la familia real de la que descendía Viola. Hace 10 años, Doflamingo se convirtió en un aterrador capitán pirata. Luego, el gobierno mundial le ofreció ocupar uno de los puestos disponibles como Shichibukai, antes de usurpar el trono, convirtiéndose en el próximo rey de Dressrosa. Sin embargo, no hubo conmoción acerca de que él fuera un noble mundial. Según Yuzu, Doflamingo ya no era un noble mundial desde que su padre, Don Quixote Onin, decidió dejar la vida de lujo en Mer y Geoise con su esposa y sus 2 hijos. Durante este tiempo, Yuzu Dorothy, su nombre de nacimiento, aún no había nacido, por lo que no estaba familiarizada con su tío y su familia. Entonces, un día, se informó que Omin había tratado de buscar ayuda de su familia y los otros nobles mundiales, pero fue rechazado sin piedad. Más tarde, la esposa murió. Un par de años más tarde, el joven Doflamingo, que solo tenía 10 años en ese momento, regresó a Mer y Geoise con la cabeza de su padre fallecido para recuperar su estatus de noble mundial, pero fue humillado y rechazado por ellos. Hace 13 años, un Doflamingo adulto fue a Mer y Geoise y provocó el caos al matar a sangre fría a algunos de los miembros del clan Don Quixote como un acto de venganza por lo sucedido durante su infancia. Los padres de Dorothy también fueron incluidos en la masacre. En realidad, se suponía que Dorothy, de 11 años, sería asesinada en el acto, pero se desconocía qué hizo que su primo mayor cambiara de opinión y decidiera perdonarle la vida. Luego se fue. Un año después, Dorothy, de 12 años, desapareció. Aunque Doflamingo había cometido un delito tan grave como el asesinato de varios nobles mundiales en la Tierra Santa de Mer y Geoise, así como su acto de apoderarse de Dressrosa con sus métodos despiadados y astutos, aún podía vivir una buena vida como si fuera él. No era un terrible pecador. Yuzu había sospechado durante mucho tiempo que tal vez su querido primo mayor tenía algo importante o poderoso en su poder que había usado como escudo contra la gente despiadada de Mer y Geoise. El conocimiento que Yuzu tenía sobre Mer y Geoise era limitado ya que ella había dejado el lugar cuando tenía 12 años. Incluso el asunto de Doflamingo y su familia le fue contado por su padre antes de que muriera, y su propio sobrino le cortó la cabeza. En cuanto a Naru, lo que sabía sobre Mer y Geoise era incluso menor que la propia Yuzu. Por lo tanto, incluso después de pensar durante tanto tiempo, todavía no podía llegar a una conclusión sobre por qué Doflamingo estaba tan dispuesto a perder su trono y su posición como Shichibukai. ¿Porque Lau lo amenazó con César? ¿Era tan cobarde? Naru no creía que ese fuera el caso, al igual que Yuzu. Ambos sabían que este asunto no era tan simple como parecía en la superficie. No sirve de nada pensar en eso ahora.
Sea lo que Doflamingo realmente está planeando, no lo sabríamos tarde o temprano de todos modos. El caracol parpadeó 2 veces, antes de que la risa familiar de Yuzu resonara por toda la habitación. Fufufufu. Eso es verdad. Entonces, su tema cambió a la alianza entre Luffy y Lau. Cuando Yuzu preguntó sobre el desarrollo repentino, Naru respondió. Supuestamente, después de tu primo, el próximo será Kaido. Oh. ¿Tienen un gran apetito? ¿No estás preocupado por tu hermano pequeño? Yuzu preguntó mientras el caracol que representaba su expresión levantó una ceja, lo que le dio a Naru el ejemplo perfecto de cómo se vería Yuzu ahora. ¿Para qué? Creo que Luffy estará bien. Además, no es como si fueran a ir tras un Yonko poco después de esto. Bueno, nunca lo sabremos. Después de todo, tu hermano parece ser del tipo que atrae problemas donde quiera que vaya, fufufufu. Naru estaba a punto de responder a eso, pero su agudo oído de repente detectó el sonido familiar de un Newscore anunciando su presencia e informando a la gente de Tousand Sunny que había llegado con los periódicos de hoy. Mirando por la ventana, miró hacia abajo y vio a Lau recién despertado que había pasado toda la noche afuera, haciéndole señas al Newscore para que le diera un periódico. Mientras Naru observaba al hombre que compraba el periódico del Newscore, sus ojos brillaron al recordar lo que sucedió ayer. Después de sorprender al hombre diciéndole que ahora él era el responsable de lidiar con el enemigo, Lau inmediatamente decidió seguir su consejo. En lugar de dejar que Doflamingo viniera por ellos, Lau consideró que sería mejor si ellos vinieran a él primero. Por eso decidió contactar a Doflamingo de inmediato. Naru también estuvo allí cuando Lau habló con el enemigo, y hay que decir que estaba bastante impresionada con el enfoque agresivo de Lau de exigirle a Doflamingo que no solo dejara de ser un Shichibukai, sino que también dejara de ser el rey de Dressrosa. El principal objetivo de Lau era hacer que Doflamingo perdiera la protección del gobierno mundial. ¿Y quién hubiera sabido que su plan funcionaría? Y aunque sospechaba de todo el asunto con Doflamingo, también fue ella quien dijo que no interferiría con lo que fuera que Lau había planeado hacer. Naru vio como todos los demás comenzaban a aparecer uno por uno, rodeando a Lau que sostenía los periódicos con una expresión muy seria. Después de decirle a Yuzu que la encontraría tan pronto como llegaran a Dressrosa, Naru finalizó la llamada y mantuvo alejado al Den Mushi antes de unirse a los demás que estaban discutiendo los eventos recientes. Horas más tarde, el Tousand Sunny finalmente llegó a Dressrosa. Fin del capítulo 32. Bueno gente, está aquí el video, espero que le haya gustado. Por favor suscríbete al canal, comparte para que más gente pueda disfrutar de esta teoría y los vemos en el próximo video.